de la administración ocupada. Vamos a dar inicio al foro de avance del taller del proyecto aplicado 2. 3 que presentan. Hola, hola. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Esperando. Vamos a dar inicio al foro de avance del taller del proyecto aplicado 3, que presenta a la alumna López Figueroa Gabriela, comité tutorial, que está integrado por el doctor Pérez Santiago, Alfredo Pérez Paredes, servidor Amado Torrado Flores, José Manuel Mayos Sánchez y el doctor José Aurelio Cruz de los Ángeles. Tienes la palabra para que nos presentes tus avances. Bueno, buenas noches, tardes, noches. Mi tema es el emprendimiento social como alternativa de desarrollo, en el caso de las mujeres artesanas de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Bueno, en primera instancia tenemos pues la introducción. Mi investigación tiene como finalidad el estudio del emprendimiento social como generador de beneficios para impulsar los objetivos sociales a través de la elaboración de artesanías del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Mi objetivo general es analizar el emprendimiento artesanal de las MIPYMES, en este caso, de las mujeres artesanas del municipio de Santiago Jamiltepec, mediante la investigación y mostrándola como alternativa de desarrollo y aporte a la economía del municipio. Y bueno, en el tercer foro pues vamos a hablar sobre la aplicación de la prueba obligatoria de instrumentos. El instrumento se diseñó en base a estos autores, a Lanzas y a Lanzas UV y a Castaño, donde mencionan que mi tema, que es emprendimiento, hace referencia a la capacidad de generar ideas, identificar oportunidades y definir escenarios adecuados para convertirlas en realidad, reteniendo una relación directa con la capacidad de adaptarse a diferentes equipos de trabajo, además de ser capaz de generar nuevos equipos y así como liderarlos también. Y además de los autores que son Carlos Capella Peris, Jesús Gil Gómez, Manuel Martí y Paola Ruiz Bernardo, fueron los autores con los que yo me basé para poder realizar mi instrumento. Este instrumento tiene como criterios los ítems que son la comprensión y la dimensión asociada, debido a que en el municipio pues, las personas que yo entrevisté son de escasos recursos y también pues los estudios que tienen son muy mínimos, ¿no? Son carecen de estudios. Y bueno, la tabla que les presento son la dimensión asociada que manejé, lo dividí en 3 rubros, que son los aspectos de carácter personal, donde presento responsabilidad, identidad, confianza y motivación a conseguir los logros, que pues son lo que las personas realmente de mi municipio tienen. Busca mucho la identidad, busca mucho preservar la identidad del municipio como tal. Jamiltepec es un municipio ubicado en la costa de Oaxaca. Las artesanías que se elaboran en su mayoría son textiles, telar de cintura, como se les había explicado anteriormente, y pues los conocimientos vienen de generación en generación. Los aspectos de carácter social es la ayuda que cada uno presenta, tanto yo otorgo la ayuda a las demás personas, como para hacer equipo, para trabajar, para pues el mismo negocio, la colaboración, así como la conciencia social. La conciencia social pues haciendo referencia al tipo de material que utilizan para teñir las prendas, como se los mencioné. Utilizan el caracol púrpura, la grana cochinilla, que es la que sale en nopal, esa también con ese los textiles, las flores de cempasúchil, hierven la flor para pintar el hilo de algodón. Y bueno, los aspectos de carácter innovador, que es la capacidad de generar ideas de cada una de ellas, la creatividad con la que hacen los telares, en este caso pues la creatividad hago referencia también a los telares que se utilizan para hacer rebozos, para hacer faldas y otro tipo de instrumentos, que en este caso pues algunas veces ya empiezan a hacer tops y artesanías ya más sofisticadas. Y bueno, la tolerancia y la aceptación al fracaso, porque pues muchas veces sus prendas en X o Y no se las pagan quizá al costo que ellas quieren,
y pues tienen que ir aceptando el sí y el no. Y bueno, la división de mi instrumento de investigación son 41 preguntas distribuidas de la 1 a la 15 en producción artesanal, donde menciono que la producción artesanal es donde se elaboran objetos mediante la transformación de las materias primas. Es decir, en este caso elaboran el telar, que es el textil, por medio del algodón, hilándolo con unos malagaches. Y bueno, el emprendimiento social, que son las preguntas de la 16 a la 30, haciendo referencia a que busca generar beneficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado en potenciar el bienestar humano que trascienda lo económico y beneficie también a la sociedad en su conjunto. En sostenibilidad económica y cultural, pues la sostenibilidad económica se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de cantidades adecuadas. Quizá en temas de riquezas o el tema económico, pues no es mucho lo que se genera, pero considero que en algún momento la artesanía le van a dar el valor justo, el valor real, y le van a dar la apreciación que realmente se merece. Y pues de la pregunta 39 a la 41, pues el impacto social, que son las acciones de una persona que una persona tiene en la entidad o en la sociedad, el impacto que genera. Y bueno, para hablar sobre la prueba piloto del instrumento, el tamaño de la muestra de la prueba piloto se realizó en base a el autor Bietschberg, la verdad no puedo pronunciarlo, mediante una fórmula sencilla para el cálculo del tamaño de la muestra piloto, con una confiabilidad del 95% y una probabilidad del 50%. El tamaño de la muestra de la prueba fue de 4.3 personas. Es decir, mi prueba piloto la realicé con 4 personas. Y bueno, el instrumento de recolección de datos diseñado pues se encuentra en el siguiente enlace. Ahorita se los muestro incluso si lo necesitan. Y bueno, el instrumento pues que fue un constructo validado por expertos, en este caso el doctor Pablo Daniel, el maestro Emilio Adolfo Calderón Mora, la maestra Gabriela Toriz y el doctor Alfredo Pérez Paredes, aquí presente. La investigación pues ha sido de tipo transversal, manejando unos meses, que son de agosto a octubre, agosto, septiembre, octubre, 3 meses, que fueron los que utilicé para realizar la prueba piloto, incluso que son las entrevistas más. La técnica de recopilación ha sido una entrevista personalizada y guiada, debido a que 21 personas de las 24 que yo entrevisté pertenecen a la etnia mixteca, hablan el idioma nativo de la comunidad, que es el mixteco, y pues realmente no sé si sé algunas palabras, si sé saludar, sé algunos temas así, pero como tal entablar una plática con las personas no. La persona más longeva que yo entrevisté tiene 91 años, es una persona pues ya realmente grande, pero ella solamente habla mixteco, no habla español como tal. Y bueno, no obstante, el tamaño de la muestra de investigación es una muestra a conveniencia. Realmente desconozco el número total de las artesanas del municipio de Santiago Jamiltepec como tal, y pues como lo desconozco, pues optamos por que fuera una muestra a conveniencia para facilitar la investigación, pues también debido a que no se cuenta con información, o incluso es mínima la información que hay sobre este tema de investigación. Y bueno, entre los limitantes que cuenta mi investigación, pues ya los mencionaba, la lengua indígena, que es la tercera lengua indígena nacional más hablada en México. La mayoría de las personas encuestadas pues solo hablan la lengua materna, que es el mixteco, por lo que para poder realizarlas hubo una persona que pues fue mi traductora prácticamente y me apoyó a hacer las entrevistas. La siguiente pues también el tiempo y la distancia para poder realizarlas en Jamiltepec, pues no es de su conocimiento en este momento, pero pues Jamil estuvo ubicado en el tema de las lluvias en Oaxaca de esta temporada, y fue un poco más complicado poderme trasladar allá. Y bueno, también la necesidad, pues obviamente como les mencionaba, del traductor, ¿no? Y dadas las características de las preguntas, no fueron factibles hacer una validación probabilística. Nos enfocamos en la literatura positivista,
y tradicional, donde se definen diferentes tipos de validez: la validez interna, la validez de construcción y la validez externa. Se trata de verificar en sí si en realidad medimos lo que nosotros podemos medir. En este caso, pues lo que yo quiero medir es que efectivamente la artesanía o la elaboración de artesanías sea una alternativa de desarrollo tanto económico como social en la comunidad de Jamítepec. Y bueno, se realizaron las entrevistas cara a cara. En las dos fotografías que les muestro, una fotografía es tomada por mí, esta no, la tomé del periódico Universal. Las casas así son casas de adobe, y las señoras pues normalmente siempre están sentadas así en el suelo, así trabajan. Para ellas es mucho más fácil. Si ellas me comentan que tienen más soporte, que tienen más confianza al momento de bordar, de tejer. En la segunda imagen, como pues se pueden dar cuenta, las señoras traen el refajo en la cintura, que es lo que se conoce como telar de cintura. Eso es lo que les da el soporte y la seguridad a las señoras al momento de hacer la maniobra para la elaboración del textil. Y bueno, ha sido realizada de casa en casa en el municipio de Santiago Jamítepec, y pues en este caso es solamente a las personas pues, que realizan las artesanías textiles, que son en lo que yo me estoy basando en este momento. Y bueno, la construcción de la base se distribuye de la siguiente manera. Realicé las 4 pruebas piloto, donde se están recabando, y hasta el momento llevamos 24 entrevistas, 4 pruebas pilotos y 20 más, son las 24. Se transcriben las respuestas recabadas, ya que las elaboro uno a uno y llevo pues mis entrevistas en papel, debido a que las personas de la comunidad en ocasiones pues no manejan los equipos electrónicos, no tienen internet o no saben utilizar las redes y todos los temas, por lo que para mí fue más fácil realizarlas a través del papel. Y bueno, el análisis del contenido de las respuestas se discute con el grupo de expertos, y por lo que la confiabilidad está orientada hacia el nivel de concordancia interpretativa entre los diferentes observadores, ¿no? Y bueno, se considera que es un buen nivel debido a que esta confiabilidad alcanza un 70%, es decir, de los 5 jueces, el 70% aprueba el instrumento que estoy realizando, ¿no? Y pues bueno, en esto también existe la posibilidad de reencuestar al sujeto, a los mismos, con el propósito de alcanzar la confiabilidad. O sea, es decir, vuelvo a encuestarlos con la confianza en que me van a responder lo mismo, para el momento de yo mostrarles la información, pues la información sea correcta. Y bueno, aún no cuento con una información como tal, debido a la complejidad de la investigación. La investigación está en proceso, y los datos preliminares de las 24 pues, entrevistas realizadas mencionan que 21 son de etnia mixteca. El nivel educativo de las personas de esta entrevista, solo 6 de las 24 han concluido la primaria, 5 la secundaria, 3 han terminado la preparatoria y 3 han terminado la licenciatura, que son las muchachas más jóvenes, ya son hijas o incluso nietas de las artesanas longevas de la comunidad. El 79% de las entrevistadas mencionan que aprendió a realizar las artesanías por medio de un familiar, es decir, el aprendizaje ha venido de generación en generación, se ha venido compartiendo de generación en generación, y pues la mayoría de las entrevistadas inició sus actividades en los años 2000, tienen 24 años, la mayoría, y otras personas pues antes de los años 2000, pero pues son menos, ¿no? El 83% de los encuestados, pues como tal se los mencionaba, se dedica a la artesanía textil, que son la elaboración de dichos telares. Y bueno, el 58% de las personas que yo entrevisté mencionan que pues como tal hay una pregunta que si han recibido capacitación a través del gobierno, o en este caso de alguna maestra, y mencionan que no, pero que sí les gustaría poder tener algún curso para aprender más sobre las prendas, o incluso aprender nuevas técnicas para pintar los hilos de algodón, para el teñido. Yo les mencionaba también en un foro que hay un caracol con el que pintan el telar, la nagua, que voy a señalar aquí.
Ajá, esta, la nabo que trae la señora, esa se pinta con el caracol púrpura. El caracol lo obtienen del mar. Hay personas que me mencionaban que a ellas les gustaría, por ejemplo, hacer el tema de la extracción del caracol de una manera correcta, porque pues en su mayoría no cuentan con el conocimiento necesario para poder extraer el caracol, solamente sacarle la tinta, la mínima tinta y volverlo a poner. En las veces que lo han hecho, van, desprenden el caracol, le quitan la tinta y lo dejan así sobre la roca donde lo encuentran. No es lo correcto porque pues también el caracol está en peligro de extinción, pero pues también comentan que les gustaría ese tipo de capacitación para igual ayudar al mismo ecosistema y para que se preserve, ¿no?, el animalito para poder seguir pintando sus hilos. Y bueno, mis referencias. Muy bien, Gabriel. Vamos a iniciar y vamos a darle la palabra al profesor de Constitución. Muy bien. Muchas gracias, estimado doctor Ramón Torralba. Gaby, pues yo ya había visto también tu presentación en días anteriores, entonces pues ya estamos muy familiarizados. Solamente tengo una duda. En torno a al final la claridad no me quedó muy claro. ¿Cuál es tu muestra? ¿Si vas a utilizar una muestra estadística? ¿No la vas a utilizar? ¿Con cuántos? Hablas de una prueba piloto de 4, luego más 20. ¿Cuál sería tu número final de fórmula que tendrías que aplicar? ¿Los vas a aplicar? ¿No los vas a aplicar? ¿Cómo está en ese caso tu estatus de investigación? Mire, en la ocasión pasada, en el tema de estadística, del NUE arrojaba que tenía 40 personas como tal, Okay. Población total Sí. de artesanas, ¿no? Yo lo manejé así, o sea, me quedé con 40 personas. Con el 100%. Con el 140 como el 100%. Sí. Esta vez manejamos esto, en nuestra prueba piloto pues me arrojó para hacer el 10% que era el 4.3, pero pues hice más porque aprovechando que ya estaba allá necesitaba ganarle el tiempo. Me quedo con la población total de 40, la prueba piloto ahorita como 4. Tengo encuestas, tengo entrevistas, pues porque se dio la posibilidad de hacerlas y pues de avanzar con eso. Pues nada más aquí la recomendación sería, si ya las tienes, pues adapta tu en este caso, cuál sería la alternativa que tú vas a tener para que ya lo manejes así. Okay. Porque bueno, estamos claros de que definitivamente llegar a la comunidad es complicado, con todo lo que tú has comentado y además de que yo conozco la distancia en el sentido del tiempo que llegas y lo que implica el llegar y estar incomunicado. Entonces creo que ya pues tienes suficientes elementos para poder aterrizar y ya aquí lógicamente el doctor Alfredo te estará apoyando para que ya des la seguridad de lo que ya tienes, considerando tu realidad, teniendo ya una cuestión muy clara de cuál es el dato, de por qué se obtuvo así y demás. Creo que no hay problema. Lo hemos comentado, creo que todo el mundo ha tenido pues ciertas situaciones que enfrentar al momento de tener la parte estadística. Y entonces pues tenemos que ser muy puntuales y muy estratégicos. Entonces la recomendación es esa. Y la segunda pregunta, cuando tú hablas de la validación del instrumento por expertos, ¿en qué te basaste para que se maneje así expertos? Te voy a poner un ejemplo. Tú pones al maestro Emilio Calderón como experto, pero si estás hablando de un tema de artesanía, estás hablando de un tema de elementos muy puntuales, y bueno, hablabas por ejemplo de la aplicación de un instrumento a artesanas que hablan otro dialecto, ¿no? En este caso concreto, y que estás hablando de un tema muy tradicional, yo te preguntaría, ¿por qué considerar al maestro Emilio como experto? ¿Por qué considerar al maestro Emilio? O sea, porque si tú me dijeras, yo fui con la jefa de artesanas de la ciudad de Puebla, que a lo mejor están haciendo artesanías de otro tipo, o fui con la responsable de las artesanas de Quetzalan, que sabemos de Yogualishan, que tienen esta cuestión muy estructurada y demás, pues yo no tendría duda. A ver, lo comento, recordemos que estos foros son para poder sumar y para poder retroalimentar. ¿Por qué? Porque esta tesis no solamente la vamos a analizar nosotros,
Y entonces a lo mejor yo conozco al maestro Emilio y a lo mejor yo podría decir, bueno, pues a lo mejor te asesoró en el tema de exportación, ¿no? Podría pensar, pero alguien que no conoce y que no sabe quién es, pues diría, pero ¿por qué Alfredo Pérez, no? Ah, pues porque él sabe del tema de asesoría en la parte estadística y te asesoró para alinear, entonces ya está justificado. Pero regresando a la pregunta, te podrían preguntar, ¿y por qué Emilio Calderón, no? O sea, ¿en qué es experto Emilio Calderón en torno a tu tema? Es experto en comercio. La verdad es que en ese momento pues le pedí simplemente que me apoyara, no que contara con algún conocimiento como tal, pero pues en realidad para hacer la validación del no probabilístico solamente necesito eso, de acuerdo a algunos autores. Sí, nada más considéralo, o sea, no hay ningún problema, o sea, ni siquiera hay problema de que esté. Okay. O sea, yo no te digo que no dejes en este caso a cualquiera de los cuatro, Okay. Digo, yo no tengo ningún problema. La pregunta fue un poco pensando como el 10º hombre, ¿no? O sea, 9 hombres te dicen, perfecto, muy bien, el octavo, el segundo, el tercero, hasta el octavo, noveno, el octavo, noveno, te van a decir, sí, pero el 10º hombre no. El 10º hombre te va a llevar siempre la contraria. Entonces, si nosotros encontramos a alguien que diga, a ver, pero espérame, pero ¿por qué X o por qué yo? O sea, un poco es jugar en la dinámica de que tú tengas esto como que muy puntual y nada más con la dinámica de que lo vayas ahí considerando para el momento de tu defensa final, ¿no? A lo mejor al momento de que te hagamos la pregunta nuevamente de por qué los expertos, pues podrías claramente decir, bueno, porque además estamos buscando que se les apoye a las artesanas, el maestro Emilio Calderón es de comercio internacional, tiene elementos que nos pueden ayudar a como que a reorganizar o reimpulsar, y entonces el instrumento fue considerado por eso. O sea, hay respuestas, pero sin las consideradas. Claro que sí, Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar, tiene la palabra el doctor Mauro. Gracias, doctor Amado. De hecho, Gabriela, pues, el doctor Alfredo ya el doctor Aurelio, perdón, ya te hizo el cuestionamiento que yo te iba. En base a que habías determinado que el doctor Pablo, el doctor Alfredo, la doctora Gaby y el doctor Emilio eran expertos para la validación de tu instrumento. Y bueno, pues creo que el doctor ya hizo los comentarios, ya también contestaste, entonces ya por ahí va mi comentario. Segundo, lo que nos enviaste no es lo mismo que presentaste. Sí, me hace falta esto, es real. Sí, a nosotros nos enviaste parte del trabajo anterior y el instrumento, pero como tal, nada más. Entonces realmente pues tuvimos poco lo que tenemos para revisar fue eso. Y era el comentario. Muchas gracias. Te habías basado para determinar que los doctores eran expertos. Muchas gracias. Ese era mi comentario, doctor. Gracias. Bueno, voy a comentarte algunas cosas y posteriormente vamos a hacer la palabra al doctor Alfredo Pérez. La parte que estamos comentando, a mí me parece que es interesante y que la vas a poner seguramente en el contexto de tu investigación, es decir, el contexto de esa única de la comunidad, las características, lengua, etc. Entonces, esa parte está interesante, una parte del contexto para ubicar al lector lo que se está refiriendo, ¿no? Y sobre todo la problemática que se ve esa parte. Y además de ello, no nada más es el lugar, sino el contexto con respecto a la gran problemática que se tiene de género y de la producción, del trabajo, sobre todo de las mujeres. Pero, y lo acabo de explicar, que me gustaría que pusieras ahí esas condiciones laborales que se tienen con respecto. ¿Cuál es la importancia de tu investigación? Es cuánto representa eso para su ingreso, para su supervivencia. Es decir, representa cuál es la importancia de hacer esa parte para poder subsistir, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Ahí me parece muy interesante la viabilidad de la investigación que estás planteando. Y retomando lo que estaba comentando hace un rato el doctor Aurelio Minorita, realmente hace algunos años, una vez estuvimos haciendo un proyecto de exportación de lufa. No es otra cosa que el estropajo, pero nos compraron en Inglaterra, pero era porque era el estropajo, pero arriba iba con tela artesanal.
¿no? Era con tela artesanal, bordada, pero además tenía que ser no con tinte industrial, sino con tintes naturales. Entonces te lo compraba y estaba, bueno, pero era todo un proyecto interesante, yo no lo comento, ¿sí? Porque hay algo, ¿no? Que podría en algún momento explotar. El único detalle es las grandes cantidades que piden y que luego nosotros, pues, las artes no tenemos esa gran capacidad de poder satisfacer ese tipo de demandas. Pero bueno, lo comento y lo dejo en el contexto. Y por otro lado, entiendo las dificultades que significan poderse estar trasladando para poder hacer esta parte. Yo lo que te podría decir es que tienes claro, pero todavía tienes un poquito que afinar bien en esto que es lo que estás comentando, preguntando. Y algo que me imagino que también ellos se sorprenderían con un cosa, pero bueno, ¿y si yo hago eso, qué cosa? Tampoco, no lo sé, pero es a prometer más allá de... no, de hecho... No busquemos a esas expectativas. Pero sí es muy interesante lo que estás haciendo, porque ahorita me recuerdo la anterior exposición de tu compañera, que también es esta parte del emprendimiento de mujeres, y eso es muy importante para un país como el nuestro, que está cambiando muchas cosas. Bueno, eso es lo que te quería comentar. Y luego los ingleses terminamos todos raspados con él. No, porque ya Sarah Home ya vende los. Ya los vende. carísimos, Sí, ya Sara ya Sarah los vende. Home, sí, los vende muy caros, muy costosos. Sí, De hecho, también ya es como de... Sí, no, claro. Hay un pueblo también ahí en Oaxaca, se llama Pinontepa de Don Luis. Ahí tienen la jícara. La jícara es un... Sí, claro, sí, para... Bueno, esa jícara también Sarah Home también la vende, obviamente a un costo muy alto. En Pinontepa de Don Luis tallan la jícara, o sea, tallan redondo, lo grandote en verde, lo empiezan a tallar, lo personalizan, le hacen pajaritos, corazones, las imágenes que ustedes quieran, y pues el costo aproximado de esa jicarita es de 200 pesos. Cuando Sara, seco simplemente cortado por la mitad, aproximadamente como, no me acuerdo cómo está la descripción, cómo lo llaman ahí en la plataforma, pero vale aproximadamente 400 pesos, solo una. Sí, había un programa de esta chica, Carolina Rocha, que sacó como una producción artesanal. Había una persona en una tienda que tenía ya una comunidad donde ella era, la comunidad era proveedora de vender ese tipo de mercancías. Entonces, son muchas formas, ¿no? Pero ahí caben muchas ideas. O sea, en eso hay muchas cosas, ¿no? Como me decían, exportar quizá, pero el tiempo. O sea, aquí el tiempo, o sea, para que realmente sea artesanal necesita un tiempo. O sea, y las personas mínimamente por el telar se tardan de un mes a mes y medio. O sea, no es tan fácil. Y ahora la complejidad, para que sea un telar, se distribuyen un lienzo, 2 o 3 lienzos. O sea, 3 lienzos ya más o menos es 1,5 metros de ancho, unos huipiles. Y pues imagínense, si por uno solo se tardan un mes como mínimo, ahora para hacer 3, o sea, para hacer un huipil como tal son 3 meses. O sea, es el tiempo, la complejidad. Y exactamente, uno no sabe valorar porque al momento de pagar, un huipil de esos vale aproximadamente 4,500 pesos, que es lo que yo les comentaba, que son los que se utilizan para las nupcias. O sea, el tema de boda es tradicional. Pero en este caso, por ejemplo, uno lo trabajan uno solo y desde que empiezan uno no pueden trabajar otro, o sea, empiezan uno y hasta que lo terminan pueden empezar otro, o tienen como... mientras tengan el instrumento que es Sí, porque decir uno cada 3 meses pues, es bastante complicado para la economía de las artesanas. Mientras tengan más de estos y haya personas que lo saben hacer, sí se puede. Se puede trabajar. Sí se puede, porque lo complicado, como dicen ellas, es siempre es el inicio. Pero una sola persona es de 1 a 3 meses el tiempo que tarda. O sea, un proceso. Depende exactamente de la medida. Si son 3 lienzos, si son 3 meses. Ok. Sí. ¿Y si beneficia a la comunidad en cuanto al ingreso? Sí, yo tengo una pregunta de esas y, por ejemplo, yo les mencionaba que para qué utilizan ellos el ingreso y que si les beneficia. Sí se les beneficia y la mayoría de las veces son madres solteras, pues para pagar los servicios de la casa, para pagar los estudios de sus hijos o pues en su caso para los alimentos.
Pero sí, o sea, sí obtienen recursos porque, como dicen ellos, o sea, su materia prima, ¿cuánto les puede costar? 1,000 pesos. ¿No? 1,000 pesos son lo que ellos invierten. Aquí el punto es el trabajo, es lo costoso, lo complicado, la complejidad para poder hacer realmente ese telar. Eso es lo que les cuesta. Que son 8 horas de trabajo al día para que ellos puedan avanzar y para que puedan, quizá a un mes, ganarse 3,000 pesos. ¿No? Muchas gracias. Así es. Interesante. Doctora, por mi parte es todo. Doctora, por favor. Sí, pues muchas gracias por los comentarios y las observaciones, ya tomamos nota. Sin duda ha sido un tanto complejo el poder aplicar los instrumentos, la parte de las entrevistas, pero bueno, pues de alguna manera tomamos nota de esto y también para que se adapte el documento con la información que hizo falta para que se les envíe en la próxima semana y ya tengan el documento completo para que en el siguiente foro se puedan hacer planteamientos de esta parte. Y comentar también que, bueno, pues toda vez que la población máxima son 40 personas, de acuerdo a lo que establece el DNUE, pues tal vez la parte de la encuesta se quedará en una parte descriptiva, ¿no? Porque realmente no hay elementos para poder hacer correlaciones, pero también se va a trabajar en la parte cualitativa, ¿no? Que de alguna manera la entrevista exactamente en profundidad es lo que va a dar todavía mayor información para poder valorar todos esos elementos que se han comentado. Visibilizarlo, ¿no? Así es, si realmente el emprendimiento social artesanal está sirviendo para que la comunidad se vea beneficiada en ese sentido. Entonces, pero pues muchas gracias por los comentarios, las observaciones y nos las llevamos para que podamos seguir trabajando en esta parte. Muchas gracias, doctor.